Muy buenos días, muchas gracias hermano Martín, gracias a los hermanos de la alabanza. Los bendigo en esta mañana. Es bueno estar aquí con ustedes, compartiendo esta palabra que, bueno, como ustedes sabrán, en las series que se enseñan en Muna, cuando se enseñan en series, pues nos preasignan temas, están relacionados, esto tiene que ver con lo que se enseñó el domingo pasado, lo que se va a enseñar el próximo domingo, y es una de las razones por las cuales pues, queremos estar siempre en clase, ¿no? Y hoy tengo el honor de compartir para ustedes el llamamiento generacional. Así que vamos a comenzar desde lo más básico, que creo yo que estaremos de acuerdo en lo más básico, generalmente ahí estamos de acuerdo. ¿Cuántos aquí son descendientes de Adán? Eso en común, ¿no? Qué bien, eso es lo más básico en términos de llamamiento generacional. Ahora usted recordará que Dios le dio una comisión muy especial a ese primer hombre y esa primera mujer en el huerto y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, señoreen, sojuzguen. Es decir, Dios les dio una orden, una instrucción, una comisión, un llamamiento de establecer su reino en la tierra. Y como todos aquí somos descendientes de Adán y de Eva, quiero contarle que entonces todos seguimos teniendo ese mismo llamamiento de establecer el reino de los cielos en la tierra. Si bien cada uno de nosotros tiene algunas particularidades en cuanto a la manera en que debemos hacerlo, pero colectivamente todos, por cuanto somos descendientes de Adán y de Eva, tenemos ese llamamiento sobre nosotros. Ahora usted sabe, si seguimos la historia, Adán, Eva tuvieron los dos primeros hijos que tuvieron, Caín, Abel. Caín mató a Abel, tuvieron otro hijo, Sem. Seguimos la genealogía, llegó un momento en que era un desparpajo. La gente era terrible, la humanidad se corrompió de manera desastrosa y Dios eligió a un hombre llamado Noé. Y como que Dios dijo: yo voy a volver a empezar porque estos me llevan todo el invento, o sea, lo tienen patas arriba. Se viene el diluvio y solamente se salvaron Noé, su esposa, los 3 hijos de ellos y sus respectivas esposas. Y de ahí todo el resto de la humanidad. Así que vamos a ver, ¿quiénes aquí son descendientes de Noé? Mire que somos más cercanos de lo que creíamos, Seguimos el árbol genealógico y resulta que también, de repente algunos aquí somos hasta medio primos porque todos somos descendientes de Noé también. Ahora Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam, Jafet, y estos tomaron rutas diferentes. El pueblo de Israel, por ejemplo, viene de la línea de Sem, y se entiende que muchos de los pobladores del continente africano, por ejemplo, la línea de Cam, y no digo exclusivamente, pero lo hablo en términos así bien generales, y los pueblos indoeuropeos, pues del lado de Jafet. Y usted preguntará: pero ¿y las Américas? Sí, bueno, es que ya entramos a asuntos de la Pangea y el desplazamiento transcontinental y cómo pasaron por el estrecho de Bering y todo, pero la verdad es que todos estamos relacionados al fin y al cabo. Todos somos descendientes de Adán, de Eva, todos somos descendientes de la línea que lleva hasta Noé, o sea, ese primer tronco del árbol genealógico, todos somos parientes. La gran familia humana, y bueno, y así estamos. Entonces,
de la línea de Sem, llegamos a un hombre llamado Abraham. Y Dios escoge a Abraham y hace un pacto con Abraham. Dios le dice que va a hacer de él multitud de gentes. Aunque es un hombre y él está casado, pero ambos tienen edad avanzada y no tienen hijos, Dios les da una promesa de que no solo les va a dar un hijo, sino que de ellos van a venir multitudes de gentes. Reyes y naciones saldrán de ellos. Reyes y naciones van a venir de este hombre Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham. Ahora, hay una señal de ese pacto. Le dice, todo varón, a partir de Abraham, toda esta descendencia, todos tienen que circuncidar el prepucio de su cuerpo, ¿no? En su carne. Es decir, la circuncisión es cuando se corta el pellejito de la punta del pene, obviamente del varón. Y entonces, a partir de Abraham, todos sus descendientes se circuncidan. Es la señal del pacto. Ahora, antes de que usted diga, ay, entonces yo no soy judío, recuerde que el apóstol Pablo, muchos años después, nos va a explicar el verdadero judío es el que es circuncidado en el corazón. Básicamente, el que hace lo que nos decía Ian hace un rato, el abrir la puerta para permitir que Jesús venga y habiendo visto nuestro desastre, Jesús circuncida y echa fuera lo que estorba en nuestras vidas. Es la circuncisión espiritual, ¿no? Ahora bien, se establece el pacto, un pacto propiciado por Dios, iniciado por Dios, y la señal del pacto es la circuncisión. Abraham tiene un hijo que es el hijo del pacto, que es Isaac. Nota al margen, en realidad había tenido otro hijo antes, lo tuvo con la criada, es Ismael, pero este no es el hijo del pacto. Aunque nació antes, el hijo del pacto es Isaac. Isaac tiene en realidad dos hijos, ¿no? Tiene guatos, Jacob y Esaú. Nota al margen, Esaú salió primero del vientre, técnicamente es el primogénito, pero el del pacto era Jacob. Y parece irónico que en la Biblia la primogenitura sea algo tan importante y sin embargo Dios una y otra vez no elige al primogénito. O sea, no elige al primero que nació, sino que dice, no, es este. Lo cual una vez más nos lleva a un asunto de que no es en lo físico, lo importante es en lo espiritual, es en el corazón. El corazón de Isaac era el correcto, no el de Ismael, aunque Ismael hubiese nacido primero. El corazón de Esaú no era el correcto, sino el corazón de Jacob, aunque Esaú hubiese nacido primero. Y cuando le digo en esta ocasión del corazón, ni siquiera le estoy hablando de porque eran bien portados, no. Porque la Biblia nos enseña que aún desde que estaban en el vientre, no habían pecado. Ni Jacob ni Esaú habían pecado, por cuanto no habían ni nacido. Y sin embargo Dios ya había elegido a Jacob. Ahora, seguimos esta línea y Jacob tiene 12 hijos. Yo le voy a contar acerca de algunos de ellos. El primero es Rubén. Él es su primogénito, ¿no?
Pero Rubén, cuando ya estaba grandecito, se metió a tener relaciones con la concubina de su padre. Le explico un poco. Aquella cultura en aquel tiempo, ¿no?, la poligamia no era tan problemática, ¿no? Era un poco más o menos permitida. Y la cosa es que Jacob tenía 2 esposas legales y cada una de ellas tenía su criada y la habían presentado como concubinas. Entonces, una concubina prácticamente tiene las mismas responsabilidades de una esposa, pero en menor estatus, no tiene los privilegios de la esposa. Entonces Jacob tenía 4 señoras, ¿verdad? Solo quería una, en realidad él siempre quiso solo a la una, pero al final termina con estas 4 y termina teniendo hijos con las 4. Rubén, su primogénito, hijo de su primera esposa Lea, se metió a tener relaciones con una de las concubinas, ¿no? Entonces Jacob dijo: a este sinvergüenza no le voy a dar la primogenitura. Los siguientes 2 hijos son Simeón y Leví. Estos 2 tipos les conocemos la pinta en una escena en la cual la única hermana que había entre ellos, Dina, salió de fiestas y se acostó con el príncipe de aquel pueblo y ha quedado embarazada, y llegan después el príncipe con su papá a explicarle a don Jacob: mire, perdone, disculpe, nuestra intención nunca fue faltarle el respeto a su hija. Y bueno, ya usted sabe, don Jacob, cosas que hacen los muchachos. A que lo hemos enseñado bien, pero mire, usted sabe, ¿verdad? Ya con la fiesta, unos traguitos y estas cosas suceden, don Jacob, perdóneme, pero mi hijo quiere a su hija y él quiere casarse con ella, así que vengo a pedirle la mano de su hija Dina. Y Jacob está con las orejas rojas y calientes y dice: permítanme que lleguen mis hijos, vamos a hablarlo y les doy una respuesta. Y está Jacob. Pero cuando llegan todos los hijos, vienen y le dicen: mire, pasó esto y esto y esto y esto. Y los hermanos empiezan, que nuestra hermanita, imagínese usted ser la única niña con 12 hermanos varones, ¿no? Todos estos tipos lo que quieren es ir a descuartizar ese tal por cual, pero vienen, o sea, dicen Simeón y Leví: papá, hagamos algo. Decirles que sí, que se puede casar, con una condición: que el príncipe, el rey y todo su pueblo se tiene que circuncidar, así como nosotros. O sea, que entren en el pacto. Dice Jacob: no solo inteligente, sino que están viendo cómo vamos a fortalecer la tribu en el pacto del Señor. Me parece muy sabio. Y viene y habla: mire, don Amor, hemos llegado a la conclusión de que sí, vamos a permitir que su muchacho Siquem se case con mi hija Dina, con la condición de que usted, Siquemcito, y todo el pueblo se circunciden, porque nosotros somos un pueblo que tiene como señal del pacto con su Dios la circuncisión. ¿Está bien, don Jacob? Claro que sí, por supuesto que sí. Imagínese usted esa reunión después, ¿verdad? El rey reuniendo a todos los hombres de la ciudad: los quiero aquí en la plaza hoy a las 3 de la tarde, ¿verdad? Todos los voceros por todos lados llegan, a las 3 de la tarde está aquella plaza llena.
Aparece el rey y todo, el rey. Mis súbditos, hoy les traigo grandes noticias. El príncipe Siquem se va a casar. Pero, como condición, todos nos vamos a circuncidar. ¿Y qué es eso? Bueno, les explico. Todos van a venir aquí, van a desfilar, se van a levantar la túnica, ¿verdad? Y aquí vamos a estar con unos cuchillitos. ¡Ah! ¿Ah? Y sin embargo lo hacen. Porque es una de las cosas de la monarquía, a diferencia de la democracia, ¿verdad? Hay nada de que, yo digo que lo sometamos a votación. No. El rey dice, y entonces a circuncidar a todo mundo. Y todo el pueblo, todos los hombres naturalmente circuncidados. Perfecto. Mientras tanto, Simeoncito y Leví, los del plan, van llevando cuenta. ¿Qué día se circuncidaron? Lunes, martes. Ahorita están que no pueden ni moverse. Venite, vámonos. Se van, agarran espada, entran al pueblo y matan a todos los hombres de la ciudad. Porque estaban en el peor del dolor, en un momento donde no iban a poder defenderse, no pudieron defenderse, mataron a todo el pueblo. En esa ocasión, Jacob dijo, estos tipos, me hicieron abominable, ahora nadie va a querer ser vecino nuestro. Y por eso, cuando Jacob después está pensando en su sucesor, dice, Simeón y Leví, no hombre, estos tipos no van a ser mis sucesores. El cuarto hijo, Judá. Fíjese que Judá tiene una particularidad. Usted encuentra episodios del comportamiento de Judá aquí y allá. Y Judá es el que aboga diplomáticamente, no a la fuerza, no con la espada, sino con la diplomacia, para que no maten al hermano menor cuando los demás, todos los hermanos lo querían matar. Es el que logra años más tarde que Jacob les permita llevarse a Benjamín para que en Egipto les vendan granos. O sea, él es el que tiene en realidad ese liderazgo diplomático. Y no en vano, cuando Jacob ya está en su lecho de muerte y empieza a dar una palabra para cada uno de sus hijos, empieza a profetizar sobre cada uno de ellos. Respecto de Judá, dice que Judá, que de él va a ser el cetro. O sea, la tribu que va a estar en el trono va a ser Judá. Eso se determina entonces, hermanos, desde el momento que Judá es un muchacho, pues en la manera, o sea, Judá antes de ser tribu, es lo que le quiero decir, cuando él es todavía un individuo, él está sembrando eso que viene a manifestarse muchas generaciones más tarde. Ahora, el 11º hijo de Jacob es José. El primer hijo nacido con la esposa a la cual él amó, con la única con la que en realidad él quiso estar casado desde el principio. Y a este, aunque es el número 11, en realidad es a quien Jacob le termina dando la bendición de la primogenitura, el número 11. Y no solo eso, sino que usted recordará, ¿verdad?, que a José, sus hermanos lo vendieron, fue a dar a Egipto. Estando en Egipto, pasó por la casa de Potifar, pasó por la cárcel, llegó a ser primer ministro de Egipto, y en el tiempo en que hubo hambruna, José gobernaba, regía, él determinaba a quién se le vendía granos y a quién no. Y fue entonces cuando desde Canaán
vinieron sus hermanos en busca de granos. Bueno, eventualmente todo eso se resuelve y finalmente Jacob mismo, siendo ya un anciano, viene a Egipto para no pasar hambre en Canaán. Jacob no conocía a sus nietos, porque ya para este momento José es un hombre adulto, casado, tiene 2 hijos. Y cuando se los presenta, Efraín y Manasés, en realidad mayor es Manasés. Cuando Jacob va a bendecirlos, va a bendecir a sus nietos poniendo sus manos sobre ellos, José le trae a los nietos de tal manera que el mayor, Manasés, quede de este lado para que la mano derecha de Jacob quede sobre la cabeza del mayor, la bendición de la diestra. Perdón por los zurdos, pero como que hay una implicación ahí, como que la bendición de la diestra fuese mayor. Quizás en el caso de los zurdos es a la inversa, no lo sé. El asunto es que entonces el menor está de este lado, pero Jacob cruza las manos. Y José, pensando que tal vez lo hace sin saber, ¿no? Le dice, no, papá, este es el mayor. Y le dice Jacob, deja, hijo, que yo sé lo que hago. Y los bendice así. Y le da al menor, a Efraín, una bendición mayor que la que le da al mayor, Manasés. Ahora, le explico una cosita acerca de la primogenitura. Y es que en la ley de Moisés hay una cláusula que dice que si un hombre tiene una esposa, pero no la quiere, tiene un hijo, y después se divorcia de esta mujer, se casa con otra, a la cual sí quiere, tiene un hijo. A la hora de repartir la herencia, no puede darle al hijo de la querida más que al hijo de la no querida, porque aquel es el primogénito. Entonces le tiene que dar el doble a aquel, o sea, la doble porción. Usted ha escuchado hablar de la doble porción, se menciona en diferentes pasajes de la Biblia. Entonces, a eso es a lo que se refiere, que los hijos que no son, olvídese ahora del asunto de cuántas mamás fueron, el punto en realidad es este, que el primogénito, o la bendición de la primogenitura, mejor dicho, es una doble porción que la porción que reciben los que no reciben la bendición de la primogenitura. ¿Por qué? Porque el asunto en realidad no es premiar al primer nacido. El asunto es asegurar la preservación de la tribu, la posteridad de la tribu. Entonces, en todos estos ejemplos que yo le he mostrado, o sea, Ismael no era el que iba a hacer prosperar la tribu, sino Isaac. Por eso Isaac recibe la bendición de la primogenitura. Esaú no iba a hacer prosperar la tribu, era muy egoísta. Jacob sí iba a hacer prosperar la tribu. Rubén no iba a hacer prosperar la tribu. Simeón y Leví no iban a hacer prosperar la tribu. José sí, aunque era el número 11. Y así sucesivamente. Y eso lo vemos en muchos sentidos y solo se lo termino de encapsular con esto. La Biblia habla de el primer Adán y el postrer Adán. El primero es Adán, el de Eva, ¿verdad? Y el postrer Adán es Jesucristo. ¿Quién es el primogénito? Jesucristo. O sea, el primer Adán no iba a hacer prosperar la tribu. El postrer Adán sí hace prosperar la tribu. Por eso él recibe la bendición de la primogenitura. Bien, entonces, ¿vamos claros hasta ahí? Bendito Dios, creo que ya me llevé como la mitad de mi tiempo y esto solo era la introducción.
Pero bien, tengo una imagen que quiero compartir con ustedes. Por favor, alguien me avisa cuando esté ahí. Gracias. Mire, este es un anuncio de una marca de reloj llamada Patek Philippe. ¿Cuántos habían escuchado de la marca de reloj Patek Philippe antes de este momento? Solo dos personas entre nosotros. ¿Por qué? Bueno, tres, pero el tercero lo escuchó ayer. ¿Sabe por qué? Le voy a contar por qué la mayoría de nosotros nunca ha escuchado de Patek Philippe. Porque el más barato reloj de Patek Philippe, según lo que estuvimos buscando ayer con unos muchachos por internet, el más barato que encontramos cuesta 5.500 euros. Y encontramos hasta de 260.000 euros, si no me equivoco. O sea, 7 millones de lempiras por un reloj. A usted y a mí nos parece absurdo. Son relojes suizos de la más alta gama. Y entonces la publicidad de ellos es, en realidad nunca eres dueño de un Patek Philippe. Simplemente lo cuidas para la próxima generación. Y vea, yo no le voy a decir que yo la primera vez que vi este anuncio fue en una revista, porque yo no leo el tipo de revistas donde Patek Philippe compra anuncios. Porque tendrían que ser el tipo de revistas que lee el tipo de personas que compra relojes que cuestan 7 millones de lempiras, y yo no soy ese tipo de persona. Yo solamente sé de este anuncio porque en una ocasión tuve la oportunidad de acompañar a hermano Rigo y hermana Emma a Guatemala a un evento en Ministerios del Shaddai, donde el apóstol Harold Caballeros nos contó de una marca de relojes muy cara llamada Patek Philippe, y que el eslogan de la publicidad de Patek Philippe es: en realidad nunca eres dueño de un Patek Philippe, simplemente lo cuidas para la siguiente generación. Y él nos contó eso porque además nos contó de la unción que había en este predicador famosísimo que hubo hace muchos años, y cómo él había recibido una unción de otro predicador famosísimo, y como él, Harold Caballeros, tuvo la oportunidad de haber conocido a este predicador y que le impartió. Y bueno, básicamente él nos estaba hablando de cómo la unción que había reposado donde aquel gran predicador había sido traspasada a este otro, y eso había pasado a él. Y él dijo en esa ocasión: y ahora yo quiero dar esa unción para todos, y oró por todos nosotros y nos impuso manos, algo así como hizo Jacob con sus nietos. Y wow, entonces según eso, pues yo tengo la unción también de todos esos grandes predicadores. Aún está por manifestarse, pero él la tengo. El asunto es que algo así es el llamamiento. Ese llamamiento que viene de Adán, porque tuvieron una comisión. Ese llamamiento luego de Noé, de comenzar de nuevo, ¿no? Ese llamamiento sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob. Eventualmente viene sobre cada uno de nosotros, pero hermanos, no es simplemente algo tuyo, es algo que recibes, es algo que guardas, que cultivas, que haces prosperar, y es algo que traspasas a la siguiente generación también. Quiero contarles ahora acerca de Moisés. Adelantamos 400 años, ¿no? El pueblo de Israel estuvo esclava en Egipto. Y en ese tiempo, cuando los israelitas, el pueblo hebreo está creciendo mucho, los egipcios empiezan a tener miedo de que
Estos son tantos que si llegan a armarnos un sindicato, se rebelan y nos quiebran el negocio. Entonces Faraón da la orden de que hay que matar a todos los bebés varones que nazcan de ahí en adelante. Pero nace este niñito, este bebé Moisés, y bueno, obviamente ningún padre, ninguna madre querría sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces, los papás de Moisés lo esconden por 3 meses, y entonces lo pone la mamá en un barquito, una canasta de juncos, calafateada, y lo pone sobre el río, porque río abajo está el lugar donde la hija de Faraón sale a bañarse. Y la hija de Faraón entonces está bañándose cuando ve llegar aquello y sacan aquella canasta y ven que hay un bebé adentro. Y mire, curiosamente, la hija de Faraón, cuando lo mira, lo reconoce como un niño de los hebreos. Mire, seamos honestos. ¿Verdad que un bebé recién nacido? Claro, si es suyo, usted dice, es el bebé más lindo del universo. Pero cuando son ajenos, ¿verdad que todos se miran igual? Sí, es bonito, sí es bonito, sí, pero bebé es bebé, ¿me entiende? O sea, todos son lindos, todos. Pero así como de una manera bien genérica, ¿no? Pero ¿cómo es que la hija de Faraón mira a este bebé de 3 meses e inmediatamente dice, este es un niño de los hebreos? ¿Cómo identifica con o sea, es un niño de 3 meses, no es que se le puso a hablar en hebreo, pues. Lo reconoce por la circuncisión, obvio. Es un niño hebreo, está circuncidado, es un hijo del pacto. Está en el pacto de Abraham. Lo mira, lo ve circuncidado, esto es un niño hebreo. Cabal. Pero lo cría como suyo, lo cría como propio. Moisés crece y en cierta ocasión encuentra un conflicto ahí, que un egipcio está maltratando a un hebreo, mata al egipcio y termina huyendo de Egipto porque ha matado a este egipcio. Huye de Egipto y va a dar al desierto y termina encontrándose ahí con una muchacha a quien toma por esposa, y es Séfora, la hija del sacerdote de Madián. Ahora, la Biblia no dice esto explícitamente, pero yo quiero ofrecerle mi teoría, y yo creo que está bastante bien fundamentada, que este sacerdote de Madián, a quien quizás usted conoce como Jetro, para mí este era un sacerdote pagano. Ya le voy a mostrar por qué. Cuando adelantamos un poquito la película, ya después de las plagas y cruzar el Mar Rojo y todo lo demás, cuando ya están en el desierto, hay una escena en que Jetro va a visitar a Moisés. Dice Éxodo que Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho. Se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, librándolo de la mano de los egipcios. Jetro dijo, bendito sea el Señor que los libró de mano de los egipcios y de mano del faraón. Él es quien libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora reconozco que el Señor es más grande que todos los dioses. O sea, ahora reconozco. Ese fue el momento en que Jetro le abrió las puertas de su corazón al Señor para que el Señor entre y lo cambie. Porque castigó a aquellos que los trataron con arrogancia. Después Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios. A Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entiendo yo que ese es el momento en que Jetro se convierte al Señor.
pero ya antes era sacerdote de Madián. Nunca dice que era sacerdote del Dios Altísimo, simplemente sacerdote de Madián. Y los madianitas no eran un pueblo que creía en el Señor, sino que adoraba a dioses falsos. Entonces, si usted está pensando, pero Jetro le había dado consejo a Moisés acerca de justamente fue después de eso. El consejo que Jetro le da a Moisés acerca de asignar personas que le apoyaran y le ayudaran en la labor ministerial fue inmediatamente después de haber reconocido que el Señor es Dios y haber ofrecido holocaustos. ¿Ok? Entonces, retrocedamos. Si entonces yo estoy en lo correcto y Jetro, sacerdote de Madián, en realidad era un sacerdote pagano, eso significa que Moisés se casó con una mujer que no es una mujer del pacto del pueblo del Señor, sino que se casó, como quien dice, con la hija del chamán. La Séfora es medio bruja, pues. Entonces, Moisés, digo medio por no ofenderla, ¿verdad? Moisés, que va a ser el libertador de Israel, está casado con la bruja. Y tienen 2 hijos. Ahora, un tiempo después, Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Lo llama y le dice que lo va a enviar a librar a su pueblo Israel. Ya usted conoce todos los detalles. La cosa es que finalmente Moisés accede, dice, ok, voy a ir. Lo platica con Jetro, le dice, mira, me tengo que ir. Hacen las maletas. Está Moisés, la Séfora, los niños, la pañalera, vámonos. Van para Egipto. La misión es liberar al pueblo de Israel. Y nos encontramos con uno de los pasajes más extraños de la Biblia. Éxodo 4, 24 al 26. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Óigame, lo acaba de mandar en esta gran misión y apenas salen, iban por el milagro nada más y el Señor lo quiso matar. Pero Séfora, la bruja, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. ¿Qué significa todo esto? Es un pasaje extraño, pero lo entendemos si entendemos todo el contexto. Note que, Dios quiso matar a Moisés. Todavía no entendemos por qué, pero lo quiso matar. El tipo está grave, está en cama, se está retorciendo, está que no sabe qué es lo que le pasa. La respuesta de la bruja es no con Moisés directamente, sino con el niño. ¿Qué hace con el niño? Lo circuncida. O sea que el niño no era circuncidado, señores. ¿Qué significa que no era circuncidado? No era un niño de pacto. Y por favor entiéndame que estamos hablando aquí de cosas naturales, pero estamos sustrayendo las verdades espirituales. Yo no quiero que nadie vaya a salir de aquí, yo no soy circuncidado, tengo que ir al hospital ahorita. O sea, no. El niño no era niño de pacto. Ella lo circuncida, toma el prepucio, se lo tira a Moisés, le dice, ahora sí, sos esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y con eso el Señor dice, vaya pues, ya estuvo. Y ya dejó, o sea, se apartó de Moisés, no significa que ya su presencia no iba con él. No, lo que significa es que lo tenía. Ahí está el prepucio. Cheque pues, cheque. Ya. Tranquilo, Moisés.
Respire, Moisés, respire, ya se le va a pasar. O sea que Dios quiso matar a Moisés porque su hijo no era circuncidado. ¿Por qué no era circuncidado el niño? Porque Moisés, aunque él sí era de pacto, hijo de pacto, cuando se fue de Egipto y se fue al desierto y se casó con la bruja, con la hija del chamán, ¿quién los casó? El chamán. Cuando tuvieron un hijo, vino Moisés y seguramente le dijo: mira, mi amor, en mi pueblo tenemos esta costumbre. Al octavo día hay que circuncidar al niño. Y vino la bruja y dijo: ¿Que a mi niño qué? El niño no me lo tocas. Entonces este no era un hogar que tenía un pacto con el Señor. Era Moisés aquí como medio de arrimado, ¿no? Pero no creían una misma cosa. No había un mismo llamado. Entonces, el gran Moisés, voy aquí a ser el libertador del pueblo de Dios. Pero su esposa y sus hijos no son del pueblo de Dios. Es incongruente, por eso Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Y por eso es muy importante con quién te casas. Entonces, vamos a adelantar un poco y nos encontramos después de las plagas, después de cruzar el Mar Rojo. Tenemos al pueblo de Israel ya en el desierto y Dios les dice: si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes. Hermanos, en realidad es el mismo llamamiento que le hizo a Adán y a Eva. Es el mismo llamamiento que le hizo a Noé. Es el mismo llamamiento que le hizo a Abraham. Es lo mismo que Isaac, que Jacob. Es lo mismo para todos nosotros hoy. Que seamos un reino de sacerdotes. Es el mismo llamamiento. Ahora, el plan de Dios era que cada familia iba a tener un sacerdote. El hijo mayor, el primogénito, mejor dicho, más correctamente, el primogénito iba a ser el sacerdote de la familia. Es decir, si en una familia había 3 hijos, entonces de esos 3 hijos el primogénito iba a ser un sacerdote. Y los otros pues iban a hacer otra cosa. Algo así como, yo no sé si ustedes han escuchado, pero en tiempos de la colonia era así como que cada familia tenía que tener un cura, ¿verdad? O sea, era parte de la costumbre. Y entonces es como que, casi como que a elegir cuál iba a ser, ¿verdad? Bueno, entonces en ese tiempo, en el desierto, era algo más o menos así. Pero, ¿qué pasó? Cuando está Moisés en el monte, durante 40 días y 40 noches, recibiendo las tablas de la ley, el libro de la ley y todo ese asunto, el pueblo se impacientó y llega donde Aarón, hermano mayor de Moisés, y le dice: Aarón, no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. Hace 40 días que subió, hace tantos días y no baja, creemos que se murió. Mejor hacenos vos un Dios a quien adoremos, porque Moisés, quién sabe que vuelva. Y Aarón dice: bueno, está bien, pues tráigame todos sus aritos, sus collares, sus pulseras, todo lo que tengan de oro, tráiganlo. Y lo funde y hace un becerro. Y le dice a Israel: miren, aquí está el Dios que los sacó de Egipto. Y empieza el pueblo de Israel
a hacer gran parranda adorando el becerro de oro. Y en eso que viene bajando Moisésito, ¿verdad?, del monte con las tablas de la ley, el nuevo pacto de Dios con su pueblo, el libro de la ley, y se encuentra con ese degenere. Y en su enojo quiebra las tablas. ¿Y qué es esto? Se plantó Moisés y dijo, ta, 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 ta. Ay, todo el mundo se quedó así. Y alguien quedó ya diciendo, el profesor Longaniza. Y entonces, ¿qué es este desastre? Dice Moisés, los que estén del lado del Señor, vénganse aquí conmigo. Y unos se hacen de este lado. Y Moisés les dice, saquen todas sus espadas y maten a todos estos que están adorando el becerro de oro. Y estos tipos sacan las espadas y ¿saben ustedes de quién eran descendientes estos que sacaron las espadas y empezaron a matar a todos esos? Todos descendientes de Leví. Hermano, el llamamiento generacional tiene cola larga. Simplemente que años atrás, cuando fue por vengar la deshonra de Dina, eran solo dos hermanos, Simeón y Leví. Ahora Leví se ha convertido en una tribu. Y es una tribu entera sacando espadas y matando a todos los que han hecho esta cosa que es desagradable al Señor. Y entonces Dios se mira obligado a cambiar el esquema y dicen, ¿saben qué? Yo había dicho que en cada familia el primogénito iba a ser el sacerdote, pero ya no más, porque ya vi lo que hicieron ese con su pichinguito ahí, su vaquita de oro, ajá, ¿cómo no? No, ahora todos estos, los descendientes de Leví, ellos van a ser los sacerdotes y ya no los de las demás tribus. ¿Vamos bien? Entonces, esto es lo que conocemos como el sacerdocio levítico. Levítico significa que viene de Leví, ¿no? O un levita es un descendiente de Leví. Entonces, el primer sumo sacerdote es Aarón. Los primeros sacerdotes, los hijos de Aarón. Convenientemente, quizás, diríamos, Moisés, Aarón y Miriam eran descendientes de Leví, eran de la tribu de Leví. Y digo convenientemente en el sentido de que ellos quedaron de ahí en adelante decidiendo de qué manera se cocina este asunto. Y vea, cuando viene Moisés y establece a Aarón como sumo sacerdote, lo unge, un ungimiento muy especial, muy particular, Dios le dice, después de haber ungido a Aarón, harás que sus hijos se acerquen, los vestirás con las vestiduras y los ungirás como ungiste a su padre, así me servirán como sacerdotes. Su unción les servirá para un sacerdocio perpetuo a través de sus generaciones. Quiero contarle algo. Cuando a mi esposa y a mí nos ungieron como pastores, la gran mayoría de ustedes nos recibió con amor y muchos vinieron a decirnos, estamos felices con ustedes, cuenten con nosotros, les vamos a apoyar en lo que necesiten. Pero otras personas dijeron, mejor no. Nos vieron muy jóvenes, muy inexpertos y dijeron, mejor me voy a ir a otro lado. Y algunos se fueron y otros se quedaron, pero como que vamos a ver qué pasa. Y está bien, así es la cosa, así es la vida, ¿no?
La cosa es que pasados algunos años, se acerca a mí una de estas hermanas de las que se había quedado para ver qué pasa. Y me dijo, Pastor Elías, quiero pedirte disculpas porque yo te menosprecié. Cuando a ustedes los ungieron como pastores, yo pensé, los pusieron como pastor solo porque es el hijo de la hermana Emma. Pero hoy reconozco que hay unción de Dios sobre ti. Y le dije, hermana, gracias, yo te perdono y todo lo que quieras, pero quiero decirte que no estás equivocada. Sí me ungieron solo porque soy hijo de hermana Emma. Porque el llamamiento es generacional, porque la unción es generacional. Y eso no tiene nada de malo, no hay nada de malo que hayas pensado eso. Nos paramos sobre los hombros de nuestros padres. Yo voy a aprovechar aquí para contarles algo. Mira, yo recién me enteré anoche que mi papá y Jackie iban a estar aquí. Y obviamente me alegra muchísimo. Pero cuando yo veo a mi papá, yo vuelvo a ser un niño. Y entonces, y seguro que a todos ustedes les pasa, a veces ustedes van pensando, yo voy a ir a hablar de mi papá con esto. Y cuando lo veo, papi, ¿cómo? A todos nos pasa, ¿no? Porque o sea, lo veo a él siempre tan grande, tan sabio, tan maduro y todo, y entonces siempre me siento tan guirro, ¿no? Vean, yo era un niño cuando mis papás se divorciaron, ambos se volvieron a casar y me dieron más hermanos. Y vean, si bien nuestros padres moldean quién somos, en el caso mío, el impacto que tuvieron, la influencia que tuvieron sobre mí, las personas con las cuales se casaron mi papá y mi mamá en su segundo matrimonio, han contribuido enormemente a la persona que yo soy. Y entonces, nunca he usado la palabra madrastra porque suena feo, horrible, villana de Disney, no. Entonces, para mí siempre ha sido Jackie. Y mire, yo recuerdo así, como que hubiese sido ayer, el día que yo conocí a Jackie. O sea, yo recuerdo ir en el asiento de atrás del carro y vamos manejando, o sea, yo ya estoy ahí adentro, mi papá va manejando y está esta muchacha a la par de él, a quien nunca antes habíamos visto, y ella nos está regalando un cuadro que tiene un texto, y yo no entendía todo el texto, pero al final terminaba con unas palabras de que solo quiero que cuenten conmigo, y era un mensaje en general diciendo algo así como que yo no vengo a querer imponer nada, ¿verdad? Simplemente quiero que cuenten conmigo. Y yo ahí como que, ¿y esta mujer qué onda, verdad? O sea, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, qué, ¿verdad? Pero miren, o sea, cuando yo pienso en mis papás, yo pienso en 4 personas, ¿no? Y en las cosas que yo he aprendido de los 4 y cómo ellos han influenciado en mi vida, ¿no? Titubeo mucho en decir como que qué es lo más importante que cada uno de ellos me ha impartido, porque son muchas cosas, son demasiadas, ¿no? Y sé que voy a hacer un trabajo torpe porque va a ser una lista sumamente incompleta, pero para efectos de brevedad, mi papá me enseñó a trabajar,
Éramos unos muchachitos cuando nos llevaba con mi hermano Oscar a una finca a trabajar bajo el sol, o sea, hacer trabajo de peones. Y mire, después del primer día queríamos ya hacer huelga y fuimos donde Jackie a decirle: Jackie, llévenos a Lima, no queremos volver a esta finca. Y Jackie: no puedo hacer eso, tienen que hablar con su papá. No, Jackie, llévenos, Jackie. Horrible. Y tuvimos que seguir yendo. O sea, mi papá me enseñó a trabajar. Mire, una de las lecciones más valiosas de mi vida fue cuando mi papá nos llevó a limpiar un establo y estaba lleno de estiércol. Y estamos ahí, y Oscar y yo, y nos quedamos viendo, y cuál será el plan aquí, ¿no? Y entonces, y mi papá viene y nos dice, bueno, les preguntamos: ¿y aquí qué vamos a hacer? Van a limpiar el establo. Y nosotros como que, ¿qué? Y mi papá entonces pone así la pala, ¿no? Nos está ofreciendo la pala para que empecemos a palear estiércol. Y yo estoy así como que, ¿qué onda? Yo no voy a limpiar eso. Y me dice mi papá: sí, la vas a limpiar. Y como me vio que yo como que no pensaba hacerlo, simplemente soltó la pala. Hermano, el tiempo se detuvo. Cuando yo veo que esa pala viene, y yo estoy como que, si yo dejo que esta pala se caiga, se va a embarrar de estiércol y después me va a tocar, igual me van a hacer, porque estoy en medio de la nada en Jucutuma la Grande. Yo no sé manejar, no tengo carro, yo no me puedo escapar de aquí. Y ya la pala, yo digo, si yo no agarro esta pala, o sea, porque yo voy a limpiar este establo o voy a limpiar este establo. Ya vi que el hombre no va a cambiar de parecer, y o la limpio con pala limpia o lo limpio con pala embarrada. Yo creo que mejor la agarro. Hermanos, una de las lecciones más valiosas de mi vida. Y para que por favor entendamos que, bueno, al menos en la mente del Señor, Él no compartamentaliza las cosas de la manera en que nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos una mala tendencia de decir: bueno, esto es espiritual, esto es natural, ¿eh? Esto es físico, ¿eh? Esto es del cuerpo, esto es del alma. O sea, Dios no mira las cosas así. Miren, una de las cosas más difíciles del pastorado es recibir una llamada de que alguien ha muerto, que un ser querido de la congregación o sea, un pariente cercano de alguien de la congregación ha muerto. Es una de las llamadas que uno quisiera nunca recibir esas llamadas, pero esas llamadas llegan. Y es parte del pastorado consolar y ayudar a las personas en ese momento. Hermanos, la lección de la pala entra en efecto en cuanto yo recibo una notificación: pastor, le cuento que se murió la mamá de la hermana fulanita. Y me sueltan la pala. Y el tiempo se detiene. Y yo sé que yo tengo que ir a consolar a mi hermana. No solo porque tengo que, porque yo soy el pastor, no, sino porque es mi hermana, está pasando dolor. A nadie le gusta que se le mueran sus seres queridos. Yo puedo esperar a que pase un día, que pasen 2 días, y después llegar: ay, hermano, mire que me enteré hace 2 días que murió su mamá, pero perdón, es que, ay, ¿cómo le explico? Me enredé, no pude llamarlo. Eso es hacer el trabajo con la pala enlodada. Esté haciendo lo que yo esté haciendo, por muy importante que sepa, yo sé que la muerte no, ya, ¿verdad? La muerte es un punto, es una situación crítica. En cuanto me dice: se murió el hermano, el papá o la mamá de un pariente tal, gracias por avisarme.
inmediatamente llamar al hermano. Eso no te lo enseñan en seminario teológico, eso no te lo enseñan en congresos, en conferencias. O sea, mi papá me enseñó que tienes que hacer cosas difíciles muchas veces y que hay que hacerlas. Jackie fue mi consejera emocional durante los periodos más difíciles de mi vida. Y en mi adolescencia, gran confusión y todo. Cuando me aparté del Señor y me aparté de la iglesia y empecé a experimentar cosas y a andar en asuntos en que no debía, Jackie servía como una voz de conciencia para que no me fuera por el barranco, ¿no? Yo tenía problemas emocionales y yo no sentía en aquel momento la confianza para platicarlo con mi papá, no sentía la confianza para platicarlo con mi mamá, no sentía esa relación, esa cercanía con el hermano Rigo, pero con Jackie sí. Jackie fue la primera persona de quien yo aprendí que alguien puede ser profesional y tomar la decisión consciente de solo trabajar medio tiempo porque quiere dedicar el resto del tiempo a su familia. Yo no sabía que eso se podía hacer. Porque lo que yo había visto en mi vida hasta ese entonces era que mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, había que trabajar. Pero en esa etapa de la vida, yo dije, y Jackie no trabaja en las tardes. No, me dice mi papá, ella se queda en la casa. No trabajaba fuera de la casa, exacto, sí, esa era la respuesta correcta. No trabaja fuera de la casa. Sí es trabajo, pero y se ocupaba de la casa, de la familia y todo eso. Y yo creo que al día de hoy eso me ha ayudado a balancear prioridades, ¿no? Hay cosas que yo sé, sí, yo podría hacer tal cosa y ganaría más dinero, pero me gusta esto de tener una relación cercana con mis hijos y de pasar tiempo en la casa con mi esposa. Entonces, Jackie influyó mucho en que yo aprendiera esas cosas. Y esta semana se cayó un árbol a la par de nuestra casa. Y hermano Rigo tiene una sierrita que me la había enseñado hace unos días, unos meses, y me dijo que cuando lo necesitara, ya sabes, está a la orden. Lo llamo. Rigo, ¿se acuerda de aquella sierrita? ¿Será que me la puede prestar? Para cortar unas ramas porque están así como que sobre unos cables. Sí, cómo no, ya te lo llevo. No, Rigo, si quiere yo voy por él. No, yo te lo llevo. Hermano, al ratito, hermano Rigo en mi casa, con manga larga, con botas de hule, con la sierra, con todo el equipo. Me enseña, ¿verdad?, cómo funciona la sierra, pero no me da la sierra. Sino que se pone a cortar las ramas. Y le digo, déjemela, yo lo hago. No, espérate, no, es que aquí no vas a alcanzar vos. Mire, ese hombre tiene un espíritu de servicio bárbaro. Y, óigame, es envidiable. Creo que dejo a mi mamá de último porque en algún sentido ustedes conocen muchísimo más de ella que de lo que conocen de mis otros papás, pero quizás ustedes habrán notado, yo hago una diferencia entre quién es hermana Emma y quién es mi mamá. Tal vez es por el hecho de ser hijos de divorcio. Los hijos de matrimonios divorciados aprenden a compartimentalizar un montón de cosas en la cabeza porque esa es la manera en que evitan volverse locos, ¿no? No lo sé, pero bendito Dios. La cosa es que
Para mí, o sea, mi relación con mi mamá es una y mi relación con hermana Emma es otra. Yo sé que es la misma persona, pero déjeme tranquilo, yo sí soy feliz. ¿Okay? Mire, mi mamá tiene un sentido del humor que usted no le conoce. Mire, los chistes más picantes de mi vida me los ha contado mi mamá. Antes de Cristo, o sea, no es que lo sigue contando, ¿no? Mire, yo sé que yo me parezco muchísimo a mi mamá y o sea, en tantas cosas simplemente nos parecemos tanto que es difícil también explicarle, ¿no? Pero es una persona distinta. Perdón, no salió bien. Usted la conoce como hermana Emma, o mamá Emma, o el apóstol, la profeta, o como quiera. O sea, usted mira una persona pública. Y sí, lo es. Y obviamente sí es la misma persona. De ninguna manera yo estoy queriendo decirle que se transforma cuando va a la casa, ¿no? Pero mi relación con ella, cuando la llego a visitar, cuando ella regresa de una misión, yo la voy a visitar a la casa, porque quiero saber cómo está ella. Le pregunto por la misión, claro, sí, pero más me interesa ella. A usted no le cuenta que, o sea, si le cayó mal la comida y estuvo mal de esto, o sea, o que si se sintió enferma de tal cosa, o sea, a usted le cuenta, le da el reporte de cuántas personas recibieron al Señor y que, ¿verdad?, hubo mucha bendición, pero mi mamá es diferente. Entonces, ¿por qué le hago todo este asunto? Y créame, estoy consciente que no le estoy diciendo mucho de mi mamá. Y creo que es a propósito. Porque si hablo mucho de mi mamá me la pueden quitar y entonces, no, mi mamá. Y ustedes quédense con el apóstol, ¿eh? Pero compartimos mucho del sentido del humor y de alguna manera yo no puedo tampoco exponer abiertamente todas las cosas que a mí me causan gracia, todas las cosas que a mí me resultan de lo más chistoso, porque ofende a algunas personas que a mí esto me dé risa y entonces, bueno, no, ok. Pero en mi casa saben, ¿eh? Mis hijos saben, ¿eh? Y eso es así. Y bien, entonces, voy a volar con lo que sigue, o al menos haré mi mejor intento. Leví tuvo 3 hijos, Merari, Gersón y Coat. Moisés, Aarón y Miriam eran de la línea de Coat. Cuando se estableció el sacerdocio levítico, de manera así muy simplificada, los agarraron, o sea, ok, todos estos son los levitas, a los descendientes de Leví, pero estos son por la línea de Gersón, estos por la línea de Coat, estos por la línea de Merari. Ok, entonces los meraritas, a estos les dieron la responsabilidad de las estructuras del tabernáculo, columnas, bases, cosas así. A los gersonitas les dieron responsabilidades de las cubiertas, las cortinas, cosas así. A los coatitas les dieron las responsabilidades de las cosas santísimas, es decir, el mobiliario, los utensilios, cosas así. Entonces, eso manténgalo ahí en pausa. Luego, cuando Moisés envía a 2 espías a explorar la tierra prometida, hubo 2 de los 2 espías que tenían un espíritu diferente y fueron los únicos 2 que dieron un buen reporte. ¿Usted recuerda cómo se llamaban? Josué y Caleb. ¿De qué tribu era Josué y de qué tribu era Caleb? ¿Alguien sabe?
No, no sabemos. ¿Saben por qué no sabemos? Porque nos aburre leer las genealogías. Porque cuando estamos leyendo la Biblia y llegamos a una genealogía, nos saltamos todo el capítulo. Porque decimos, esto es aburrido, pero no es aburrido. No es aburrido si empezamos a ver todo el diseño que está ahí. Entonces le cuento que Caleb era de la tribu de Judá. Está marcado para el reino ese muchacho. Y Josué, tribu de Efraín, el que lleva la primogenitura. No era casualidad, no era simplemente porque Josué, es que viera que Josué desde chiquito, es que como él era bien aplicado, era bien estudiado. No, es porque venía de la tribu correcta, porque trae el ADN, porque es un llamamiento que va de generación en generación, en generación, en generación. Seguimos. En sí, generación. Hasta aquí lo hemos visto como lo que ha sido engendrado, una familia, ¿no?, en un sentido vertical, pero también una generación ha de entenderse de manera horizontal, porque también se define como toda la multitud de personas viviendo al mismo tiempo. Es decir, todas las 8,000 millones de personas que están vivas sobre el planeta Tierra en ese momento son nuestras generaciones. Esa es nuestra generación. Y dice la Biblia acerca del rey David, que después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió. David sirvió a su generación, en su propia generación. Hermanos, no estamos llamados a servir solamente a nuestra línea genealógica, a servir a mis papás, servir a mis hijos. No, señores. Porque el plan y el llamamiento desde el principio es establecer el reino de los cielos en la tierra. Tenemos una responsabilidad con toda la sociedad en medio de la cual vivimos. Si hay enfermedad, si hay plaga, nos concierne a todos. Si están queriendo cambiar leyes que van a ser destructivas, tal vez no en nuestro tiempo, porque yo ya crecí, yo ya fui a la escuela, o yo ya no tengo niños en edad escolar, pero vienen los que vienen después, también eso es responsabilidad nuestra. Todas estas cosas nos competen. Una de las últimas obras del rey David fue apartar líderes para la adoración en el templo. Y ojo, un templo que no estaba construido todavía. Un templo que iba a construir su hijo Salomón. David preparó el dinero, preparó los planos para el templo y preparó cómo se iba a servir. Y dejó entonces designados a 3 tipos que iban a ser los encargados de la adoración en el templo. Jedutún, el cual dice la Biblia que profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Asaf, que profetizaba bajo las órdenes del rey. Y Emán, el cantor, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Ahora le cuento que leyendo esas genealogías aburridas, me encuentro con que Jedutún es merarita, que Asaf es gersonita y que Emán es coatita. No es casualidad, hermanos. O sea, los llamamientos son generacionales, tanto en un sentido vertical como en un sentido horizontal. Y vea, por si fuera poco, Emán era nieto del profeta Samuel. No son casualidades. Entonces, cuando los israelitas después pecan y empiezan, o sea, le dan la espalda al Señor, 2 generaciones más tarde, con el rey Roboam, se destruye el reino. Y entonces ahora hay 2 reinos en vez de uno solo. El reino del norte, llamado Israel, o Efraín. En muchas escrituras se le llama Efraín al reino del norte. El reino del sur, llamado Judá. Efraín y Judá. Josué y Caleb. Hermanos,
por su desobediencia son llevados al cautiverio. Y muchos años pasan al cautiverio bajo Babilonia, bajo los medos, bajo los persas. Eventualmente regresan a su tierra. ¿Y sabe qué hacen? Cuando finalmente restauran el templo y van a elegir, van a nombrar quiénes van a servir, ¿dónde? Lo hacen por genealogías. Y dicen, ¿vos, quién era tu papá? Ajá, ¿y tu abuelo? ¿Y tu bisabuelo? Ah, vos sos de los de Coat, ponete aquí, vos vas a cargar el arca. Ey, no hombre, pero yo soy, vos sos coatita, eso te toca. Y vos vení, ¿qué somos? Sos tal, vení, vos vas para el coro. Pero yo no canto, que te pongas aquí porque vos sos descendiente de los que cantan, así que vos cantás. Hermanos, cuando somos jóvenes estamos tan locos por desligarnos de nuestros padres para que yo soy yo no soy una extensión de mi papá, yo no soy el hijo de mi mamá, yo soy yo. Somos hijos de nuestros padres, nietos de nuestros abuelos. Simplemente continuamos con la labor que ellos comenzaron y hay un momento en que hay un traslado de la estafeta. Me preguntabas el otro día, Hansi, papi, vos servís al Señor en la iglesia, predicás y todo esto. Pero yo veo que mi abuelo Oscar, él tiene negocios con los cuales él ayuda a mucha gente. Y él trata a sus empleados de una manera que los ayuda a salir adelante. ¿Qué es lo que Dios realmente mira como mejor? Yo le digo, mira la cita de esto que Jesús le dijo a los fariseos. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. No se trata de que, como él es pastor, él está en lo correcto. Yo sigo aprendiendo de mi papá. Y tengo muchas cosas que aprender. A veces lo acompaño a lugares y veo que vamos entrando a un lugar y él saluda y le da la mano al guardia. Y digo, se supone que yo soy el pastor, ¿verdad? Que ama a todo el mundo y todo, y yo no saludo a la gente como. Y por si fuera poco, le conoce el nombre. Mire, ¿sabe que le cuento algo de mi papá? Esto me lo contó mi hermana. Que la vez pasada fue mi hermana con mi papá, fueron al banco. Mi papá, cuando va al banco, él no se sienta y hace fila como todos nosotros, sino que él se mete a la cocineta a prepararse un café en la cocineta del banco. Y entonces me cuenta mi hermana que la aseadora del banco le dijo la vez pasada, doctor, no, por favor, ya no, es que después me toca a mí asear, dígame cómo lo quiere el café, yo se lo hago. O sea, yo no tengo ese don de gente o simplemente no le he aprendido a desarrollar. Pero trato de aprender. No todos podemos ser excelentes en todo, ¿no? Pero podemos aprender. Entonces, hermanos, yo no quiero que nos vayamos de aquí ansiosos en cuanto a, entonces, ¿cuál es mi llamado? Porque por mucho tiempo yo vi a mucha gente en la iglesia afligida por eso, porque
amando a Dios, querían que les dijeran, usted es pastor, pero en realidad no eran pastores, no tenían el llamado para ser pastor. Hay gente que tiene una gracia para cocinar. Hermano, si tienes esa gracia de cocinar, y hablo de una gracia divina, hablo de algo de verdad, en realidad, no le estoy exagerando, o sea, hay don de Dios. Todos cocinamos, pues, pero hay gente que cocina. Usted sabe, ¿verdad? Es un don de Dios. Hermano, no lo menosprecie. No piense que porque, ay, aquí solo echando tortillas, no menosprecie eso. Si es un don de Dios, ese es parte de tu llamado. ¿Qué? O sea, que Dios me mandó a la tierra a echar tortillas. Ey, no lo menosprecie. Recuerde a Jael. Cuando Israel estaba siendo asediada por sus enemigos, el rey del ejército enemigo, en una huida, se metió, se escondió de sus perseguidores en la tienda donde estaba esta muchacha, esta mujer llamada Jael, y ella era la cocinera. Y se encuentra de repente con el rey enemigo ahí. Y el rey viene y dice, no le digas a nadie que estoy aquí, no te voy a hacer nada. Si me cuidas, si me proteges, te voy a dar mucho dinero. Y entonces a él, como buena ama de casa, pase adelante, acuéstese aquí. Le voy a poner una colchita encima para que nadie lo mire. Acuéstese aquí. ¿Quiere tomar algo? Tengo una leche tibita aquí. Tome, debe tener sed. Leche tibita. Ay, el rey. Acuéstese, acuéstese. Calladito. Y el rey enemigo, cansado, con una buena leche tibia, con quick, acostadito, arropadito, se durmió y no se dio cuenta cuando el ama de casa Jael fue a agarrar una de las estacas de la tienda y el mazo y le puso la estaca en la sien, y así como lo había hecho muchas veces, de un solo toque, muertos y exterminados los enemigos de Israel por una ama de casa. Y el día de hoy seguimos hablando de ella. No menosprecies lo que Dios te ha dado. No todos van a ir de misiones apostólicas. No todos van a predicar en plataformas y que se conviertan miles. Pero recuerde que no solo eso es reino de Dios. Y le voy a contar algo. Y le prometo que con esto termino. Usted que está aquí, y usted que se considera parte del ministerio Un Nuevo Amanecer, le cuento lo que ha sido mi observación y mi conclusión desde hace años en cuanto a qué es lo que realmente somos. En Muna somos educadores, somos maestros.
comience usted a ver. Sí, la cita bíblica que nos daba nuestro lema: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero no se queda en eso, ¿no? O sea, ¿para qué queremos luz? ¿Qué dijo Jesús? Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa. No, la lámpara se enciende para ponerla en un lugar alto y que ilumine a todos en la casa. Tenemos luz, hay que hacerla brillar. ¿Y qué es eso sino educación? Por eso predicamos, enseñamos, hacemos escuelas, congresos, capacitaciones, entrenamientos, escuela cristiana bilingüe Sunshine, escuela de artes Adoremos, hacemos misiones, enseñanzas en videos, en libros, manuales, blogs, discipulados, talleres, comedor. El comedor infantil, hermano, el comedor infantil no es para darle de comer a los niños. Ay, entonces la ofrenda que yo doy para el comedor infantil no es para… Sí, es para eso, pero ¿qué cree usted? ¿Que solamente queremos que los niños coman y eso es todo? No, lo que queremos es educarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad con nuestra generación. Y lo que Honduras necesita es educación. ¿Cuántos aquí son maestros? Miren, tenemos montones de maestros. El comedor infantil, cuando se andaba buscando el perfil de la persona para retomarlo después de la restauración, ¿no? No se andaba buscando a alguien que hubiese salido de la escuela culinaria, no, sino que alguien que tuviese un trasfondo pedagógico. Somos educadores. Honduras necesita educadores. Necesitamos luz, necesitamos compartir de lo que el Señor nos ha dado. Al fin y al cabo, todos llamados a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Es un llamamiento generacional, va en sentido vertical, va en sentido horizontal. Pero yo quiero dejarlo entonces con una promesa del libro de Daniel. Nos dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Ese es nuestro destino, hermanos. Resplandecer, brillar, como un resultado de haberle enseñado a muchos la verdad que tenemos. Y cuando digo la verdad que tenemos, no me refiero a que yo la tengo toda. Ninguno de nosotros la tiene toda, sino que cada uno de nosotros tiene parte. Y de la misma manera, como en mi caso, mi historia personal, mi papá ha influenciado para manifestarme parte de esa verdad, y Jackie me ha influenciado para manifestarme parte de esa verdad, y mi hermano Rigo me ha influenciado para manifestarme parte de esa verdad, y mi madre me ha influenciado para manifestarme parte de esa verdad. Así sucede con todos nosotros en el caminar por esta vida. El llamamiento es generacional y estamos todos más íntimamente ligados de lo que nos damos cuenta. Así que si usted está peleado con alguien, perdónelo ya, haga las paces y todo, porque hay mucho trabajo por hacer. Nuestra nación está en algún sentido en una etapa de reconstrucción. Necesitamos gente que verdaderamente quiera establecer el reino de los cielos sobre esta tierra. Amén. Por favor, póngase de pie. Vamos a hacer una corta oración y luego los dejo con hermano Martín. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu compasión y tu misericordia. Gracias, Señor, por llamarnos a servirte. Gracias, Señor, por poner tus ojos en nosotros, en esta generación en la que nos has permitido vivir. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en nuestra tarea. Ayúdanos, Señor, en lo que a cada uno de nosotros le corresponde hacer.
Bendecimos tu nombre. Reconocemos hoy, Señor, nuestra necesidad de ti. Te pedimos por Honduras. Ten compasión y misericordia de nuestra nación. Y enséñanos, Señor, a amarla como tú la amas. Y a establecer tu reino en este lugar. Tal y como tú lo has visto, como tú lo has determinado, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Los bendigo, hermano Martín.